Hermanos, qué gusto saludarles. Como siempre, ¿no? Les digo, la verdad que aprecio esta oportunidad de estar juntos en este momento, de tener este espacio para afirmarnos en la fe, fortalecernos, animarnos, seguir edificándonos unos a otros. Y bueno, agradecida con Dios por esta oportunidad. Así es que después de este saludo y de expresarles mi gusto de estar con ustedes, quiero comenzar con la enseñanza del día de hoy. Así es que les voy a compartir pantalla. Ya estamos por aquí. Perdón si se tarda un poco, me parece que el internet está un poco complicado. Pero bueno, en un momento va a aparecer ahí la oportunidad para compartirles la presentación. Y si ustedes lo están mirando ahí, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la administración, que forma parte del ciclo de enseñanzas del curso básico I. Así es que los animo a continuar, a alentarse a estar en este tiempo de enseñanza, este tiempo de cursos, y recuerden que son cursos básicos, ¿sí? Que el Señor va a seguir añadiendo sabiduría a todos ustedes. Así es que bueno, vamos a comenzar y como les decía acerca de ministración, y esta es una palabra que está muy registrada en nosotros como en nuestro lenguaje cristiano, ¿no? Generalmente nosotros hablamos la palabra administración, capaz que fuera de la iglesia la escuchamos muy pocas veces, a menos que en las noticias cuando hay esos títulos diplomáticos, ¿no? Del ministro, como una orden jerárquica que de repente tienen los gobiernos. Entonces, capaz que es ahí donde lo identificamos, pero en la iglesia es en donde podemos encontrar más comúnmente que la palabra administración se encuentre registrada en nuestro lenguaje. Y como suele pasar con muchas de las palabras que tenemos, las hablamos, las pronunciamos, sabemos en qué momento usarlas, pero no conocemos del todo el significado o el contenido de esta palabra. Así es que para empezar este tiempo de enseñanza me encantaría que pudiéramos mirar el concepto, ¿no? O la raíz de la palabra administración, para que vayamos teniendo un concepto más amplio, una visión más amplia de esta palabra y de lo que estamos diciendo cada vez que la pronunciamos, ¿sí? Así es que para eso vamos a ir a la raíz hebrea, de esta palabra administrar, porque justamente a la luz de la palabra, ¿no? Es en donde nosotros estamos formándonos y contextualizarnos en ese lenguaje es lo más enriquecedor e importante que podemos hacer, ¿sí? Y en esta parte de la raíz hebrea dice que es sharat, y sharat hace referencia a, dice, atender como servicio en adoración. Quiero resaltar, servicio en adoración. Y después dice que en un sentido figurado habla de contribuir a, que ministrar hace referencia a contribuir a, también hace referencia a administrar, a ministrar, a ministro, a servidor, a sirviente, a ministerio. Y se van relacionando más estas palabras, ¿no? Que forman parte como de esta familia, por así decirlo. Pero si leemos una cita que está en Éxodo 39:1 y está hablando acerca de los detalles, ¿no? En el tiempo del tabernáculo, cuando el Señor le da a Moisés todo el designio de los estatutos, de la guía que debía de haber para la adoración en ese tiempo, para las ofrendas, ¿no? Y en parte de eso vemos cómo aparece Aarón y el Señor habla de que ciertas vestiduras que le fueron dadas a Aarón, dice, era para ministrar en el santuario. Entonces, ahí hablamos acerca de servir,
de servir. Si cambiamos la palabra ministrar, hablamos de servir en adoración en el santuario. Estoy dando mi servicio como una forma de adoración a Dios en el santuario, ¿sí? Pero vamos a ir enriqueciendo esta visión de la palabra ministrar cuando podemos ver que en la Biblia no solamente cuando se utiliza la palabra sharat está haciendo referencia al trabajo que hacían los sacerdotes dentro del santuario, ¿sí? Para el Señor, sino también, como dice en Números, está hablando de cuando llaman y convocan a la tribu de Leví y les dicen, hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le ministre. Entonces ahí vemos que no solamente ministrar está haciendo referencia a una relación de nosotros con Dios, sino también está haciendo una relación de nosotros con otra persona, ¿sí? Y aquí dice, en otras circunstancias, la palabra se usa para denotar el servicio que también se presta a otro ser humano. Aunque la persona servida, y esto es algo que quiero resaltar, dice, aunque la persona servida suele ser de más alto rango, esta palabra jamás se refiere al trabajo al que se le obliga a un esclavo. Y eso va a ampliar nuestra visión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que entonces la administración tiene que ver con una actitud, una actitud nuestra en donde sabemos que lo que yo estoy haciendo es un servicio, es una entrega, para adorar a Dios sirviéndole a Él o sirviéndole a otra persona. Pero cuando digo que resaltemos esa palabra de esclavitud, ¿no? Es porque hace una distinción, porque en realidad hay otra palabra en donde cada vez que se habla también de hacer un servicio o un trabajo para el otro, ¿sí? Tiene la raíz hebrea kebet. Y ahí es donde dice que esa palabra sí está relacionada con la esclavitud. Y pone varios ejemplos, ¿no? Cuando el Señor habla de, y ustedes van a entender la diferencia entre servirme a mí y servir a otros. Cuando Él dice que durante tantos años ustedes han estado sirviendo, cuando estaba hablando de que estaban en Egipto, Él hace una mención de una condición de esclavitud, de un trabajo en donde se ven obligados, en donde se hace un ejercicio de una autoridad sin sentido, donde dice que hay una opresión para llevar a cabo la tarea, donde incluso la misma tarea, ¿sí? Llevar a cabo la misma tarea implica una minimización de la persona, una minimización, hablando de un dominio negativo sobre esa persona. Entonces, por eso la palabra ministrar del Señor nos dice, vean la diferencia, ¿sí? Vean la diferencia en que Sharat dice, tú me entregas tu servicio como un acto de adoración. Y aunque tú también realices un servicio, ministres a una persona como tú, que seguramente tenga una más alta posición de alguna forma, estás haciendo un servicio de adoración para mí por el otro. Como le digo, esto es bien importante tenerlo presente, pero vamos a seguir alimentando esta palabra con el siguiente concepto que vamos a ver. Pero de todo esto lo que quiero resaltar es que estamos hablando de ministrar como un servicio en adoración, pero que también un servicio que no está ligado a la esclavitud, sino un servicio que está ligado a una actitud con compromiso, a una actitud con responsabilidad, ¿sí? Con un entendimiento de que lo que yo estoy dando me lleva a ser colaborador, me lleva a contribuir a beneficio del otro.
Y eso entonces cambia por completo mi perspectiva de lo que es ministrar, ¿sí? Y de lo que es servir, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahora, la palabra ministro. Dice, es una persona que va comisionada o enviada por otra o en su representación. Eso es un ministro. También dice que un ministro es una persona que ejecuta lo que otra dispone o quiere. Y también me gusta este término cuando hace referencia a ministro, porque dice, es un designado, es una persona designada por el rey, es decir, por una máxima autoridad, dice, para encomendarle ciertos negocios con jurisdicción para despacharlos por sí solo. ¿Qué significa jurisdicción? Con toda la autoridad para llevar a cabo ese trabajo. ¿Sí? Es decir, era una persona a la que se le daba autoridad para llevar a cabo ciertas actividades importantes que él tenía que resolver, pero que al final iba a tener que dar cuentas. Pero le era dado una autoridad, ¿sí? Por alguien con una máxima autoridad o una autoridad absoluta. A la que les es encomendado, dice ahí, un trabajo. Y por último, dice que también está vinculado a la palabra administrador, ¿no? Dice que es alguien que se encarga de dirigir, de destinar los recursos para cumplir con un objetivo. Y entonces todo va tomando más sentido, ¿no, hermano? Va tomando más sentido este concepto acerca de la administración. Es decir, la administración tiene que ver con personas como nosotros, falibles, ¿no? Limitados, pero a las que nos es encomendado un trabajo de parte de Dios, que es la máxima y absoluta autoridad del universo. Nos es encomendado ese trabajo con una autoridad dada de lo alto y por lo tanto con recursos que también vienen de esa misma fuente, con el objetivo de cumplir un propósito. Un propósito en el que día con día nos vamos acercando a dar un servicio en adoración a Dios en beneficio del otro. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende ese concepto? Por eso es importante resaltarlo. ¿Por qué ministración? ¿Cuándo hablamos de ministración? ¿Qué es un ministro? Entonces, nuestra visión se amplía de saber, es lo que me ha sido dado de lo alto, una encomienda, una autoridad, unos recursos. ¿Para qué? Para adorar por medio de mi servicio a Dios, encauzando un beneficio para el otro. Nada más. ¿Sí se entiende hasta ahí? Y por supuesto que en un momento vamos a leer esta palabra que cuando yo la tenía frente a mis ojos, le decía al Señor, de verdad que tú, no hay nadie tan concreto, tan profundo, ¿no? Pero a la vez tan sencillo como Él. Si es que vamos a leer esta cita que está en Colosenses y dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! Dice, háganlo como representantes del Señor Jesús. Todo lo que hagan o digan, eso es un ministro. Eso es un ministro. Tengo la visión de todo lo que yo haga o diga. Tengo que hacerlo como un representante de Él, porque lo soy. Y porque lo que estoy haciendo o diciendo, como decíamos hace un momento, va encaminado como un servicio en adoración a Dios. Buscando el beneficio del otro. ¿Oramos? Qué increíble es saber que tú nos llamas ministros, qué increíble saber que
que además de que tú nos confías negocios, nos confías trabajos, nos das misiones importantes. Además de eso, tú nos das la autoridad y todos los recursos que necesitamos para llevarlo a cabo. Señor, si hasta el día de hoy nuestra visión había sido errada acerca de este concepto que implica este servicio de adoración a ti, Señor, que hoy seamos reenfocados, que hoy seamos enderezando nuestro camino, nuestro andar, y aún recobrando fuerzas y ánimo, porque al mirarte a ti por sobre todo esto, nos damos cuenta que tú eres merecedor, que tú eres digno, que tú eres rey, y que tú llenas todas las cosas, Señor. Enmudecemos delante de ti, gracias. Aún hay tantas cosas por aprender y entender, pero sabemos que hoy tu Espíritu Santo nos guía, Señor, sobre mayor entendimiento acerca de la administración. Tú nos hablas a cada uno de nosotros y nos exhortas, nos corriges, nos animas, nos fortaleces al mostrarnos lo que hay en tu corazón acerca de este tema y que nos es necesario aprender, Señor. Hoy queremos estar atentos a ti, a tu voz, a tus palabras. Gracias, amado. Gracias por este tiempo y solamente nos dedicamos a escucharte. Tu palabra, tu voz con autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, hermanos, les quiero pedir perdón por si se escucha mucho ruido de fondo, pero de repente hay mucho tráfico, pero bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Además ya dijimos que es la voz del Señor con autoridad. Y en ella nos enfocamos. Así es que bueno, como le decía esta palabra, si usted tiene ahí su Biblia, resáltela. Y resáltela justamente donde dice representantes. ¡Qué increíble! Así es que también vamos a conectar un poco, vamos a hacer referencia, ¿por qué estamos hablando hoy acerca de administración? Porque en realidad todo está conectado. Durante todo este curso, usted ha sido enseñado en temas que en realidad están siendo herramientas importantes para que si usted está dispuesto a abrir su casa o empezar un discipulado, le son necesarias aprender y tener en cuenta, considerarlas. ¿Sí? Usted ya llegó hasta este momento de los cursos básicos. Es decir, ya está a punto, ¿no? De ser mirado por Dios como, vamos, a lo que sigue. Ajá. Ya no puede seguir sentado nada más recibiendo, sino también es el momento de empezar a dar. Qué compromiso. Así es que bueno, hablando justamente del compromiso y hablando justamente de las etapas por las que usted ha pasado ya en este tiempo de enseñanza, yo creo que podemos resaltar, hermano, y nosotros mismos lo hemos vivido, que la aventura en realidad comienza cuando nosotros aceptamos el señorío de Jesucristo, ¿no? No es como si ya eso fuera todo. No, más bien ese es el principio. Y eso es algo que debemos de tener claro, porque a veces solamente decimos como que sí, ya aceptó al Señor y creemos que por ese hecho de decir ya aceptó al Señor, ya tiene la vida resuelta o ya tenemos la vida resuelta o ya es todo lo máximo lo que podemos expresar. Por supuesto que es un parteaguas en nuestra vida, ¿sí? Es un parteaguas, pero no lo es todo. Ese es el comienzo, ese es el principio, ¿sí? Y lo debemos de tener claro, porque justamente hablando de que el objetivo de este trimestre es que usted aprenda acerca del discipulado, ¿no? Debe de tener presente que el ir a la iglesia
Y el haber confesado a Cristo como nuestro Señor no significa que tengamos todo. Ajá. Y no significa también que realmente seamos cristianos. ¿Sí me explico? Yo le pido que lo tomemos, que esto que estoy diciendo lo tomemos todos con la madurez que es. Ajá. ¿Por qué? Porque en la misma palabra en Efesios, el Señor está diciendo que nos despojemos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que está viciado, dice ahí, que está viciado y dice conforme a nuestra antigua manera de vivir. Entonces, el aceptar el señorío de Jesucristo es el comienzo de todo un caminar precioso y extraordinario de crecimiento también. Eso es algo que nosotros en primer lugar debemos de tener presente, ¿sí? Porque si Dios nos está llamando ya a decir, vamos, yo quiero que ustedes discipulen, vamos, ¿no? Por eso se están preparando con estos cursos. No nos podemos engañar y tenemos que ser claros con esto, ¿sí? Bueno, ¿para qué es la administración? Si tanto la escuchamos, ¿para qué? Ya vimos el concepto, ya vimos en qué posición nos coloca el ser ministros, el saber que Dios nos llama a ser ministros, pero ¿para qué? Y seguramente puede haber muchas respuestas, pero yo quiero mencionarles estas tres que para mí son súper esenciales, ¿sí? La primera es, ministramos para conducir. ¿Conducir en qué? ¿O conducir qué? Conducir a las personas a crecer en conocimiento e intimidad con Dios. ¿Sí? Justamente eso. En crecer en conocimiento e intimidad con Dios. No los vamos a conducir para que ellos busquen un tipo de iglesia, para que ellos aprendan a socializar con los demás, para que... No, no, no. Si estamos hablando de conducir la administración es para que, con un fin específico, que las personas crezcan en conocimiento e intimidad con Dios. ¿Sí? Eso está también muy claro que nosotros debemos de tener. Si no, al rato vamos a aparecer como en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando está hablando de Pablo, ¿no? Y entonces está haciendo diferencia, bueno, es que unos son de Pablo y otros son de... No, ajá. Nosotros somos los encargados, la administración, ¿para qué? Para conducir. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia nadie más, hacia ningún hombre, hacia ningún lugar, hacia ninguna denominación, nada, a Dios, ¿sí? La administración también ¿para qué? Para afirmar. ¿En qué tienen que ser afirmadas las personas? ¿En qué tenemos que ser afirmados todos? En la identidad. En la identidad de hijos. En la identidad. Y eso tiene que ver con ser más como Él, ser más como Dios, ¿sí? Tenemos que ser afirmados. La administración sirve para afirmar en identidad. ¿Para qué más sirve la administración? Para fortalecer. ¿Fortalecer qué? La fe. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a hacer como Él. A hacer como Él. Ajá. Hacer. La identidad es para ser más como Él y la fe para hacer como Él. Nos queda claro esto y le pido que lo tenga bien presente porque yo creo que estos son fundamentos importantes para toda nuestra vida. Ajá. Fundamentos importantes que debemos de tener bien interiorizados, bien claros, ¿no? Porque a veces confundimos o erramos un poco el camino, ¿no? A veces creemos que ministramos para conducir a las personas en otros sentidos, para afirmarlas a veces en conceptos errados, ¿no?
Y aquí entendemos que el centro de todo es Dios y no debemos de perder eso de vista, ¿sí? El centro de todo es, fue y será Dios. ¿Entendemos? Bueno, ¿para qué es la administración? Y ahí están esos puntos. Ahora, si leemos la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que entendemos qué es la administración, por qué lo estamos aprendiendo, ¿para qué se ministra? ¿En qué se ministra? Tal vez puede ser la siguiente pregunta. ¿En qué se ministra? Y aquí está hablando de que cuando nosotros estamos frente al otro, es otra persona igual como nosotros, otro ser humano como nosotros, dice que está formado por espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la administración va dirigida a todo nuestro ser. Así es que las áreas de administración pueden ser el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque si en esa misma palabra de Tesalonicenses está hablando que el Señor os santifique, dice por completo. Y después dice, y todo vuestro ser. Y eso es lo enriquecedor cuando nosotros estamos en contacto con el otro, cuando nosotros nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con todo su ser, no solamente con una parte, con todo su ser. Por eso entendemos cuando hablamos de la administración es ¿para qué se ministra? Es en qué se ministra. Se ministra al ser de la persona. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Debemos también de tener claro, perdón, antes de pasar a la siguiente, debemos de tener claro la parte de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos seres integrales y por lo tanto cuando se ministra y el Señor está haciendo una obra, hace una obra en su totalidad y nosotros debemos de tener esa visión. No solamente tener la visión de ministrar el cuerpo y a veces nos enfocamos únicamente a suplir las necesidades físicas, ¿no? Entregamos la despensa, estamos acercándonos a un hermano y todo vemos sus necesidades físicas, a veces generalmente, ¿no? Sus necesidades físicas y ahí está. O a veces solamente vemos las necesidades tal vez de los afectos, ¿no? De los sentimientos. Y entonces es ahí cuando debemos de tener claro que el Señor busca que sea ministrado todo su ser, ¿sí? Porque todo su ser integralmente está conectado y no puede ser que solamente si nosotros vemos que algo está faltando, solamente falte en esa área, sino muchas veces es el resultado, es la señal, es el signo de que algo más está pasando en otra esfera en la que yo no alcanzo a mirar, ¿sí? Y por lo tanto, les comparto esta palabra que está en Hebreos 4:13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. ¿Por qué le comparto esta palabra, hermano? Porque muchas veces, perdón, ahí se pasó la pantalla, lo que quiero decir es, porque muchas veces, hermano, nosotros vamos con con nuestro plan trazado, creyendo en lo que la persona necesita. Yo creo que la persona necesita eso, como le mencionaba hace un momento, ¿no? Yo creo que su mayor necesidad es de ese apoyo económico, porque si se le apoya económicamente todo se resuelve, ¿sí? O a veces podemos decir,
a mí me parece que lo que más necesita esta persona es amor. Y ahí está, nosotros damos el amor como pensamos que se debe de dar. Y entonces decimos, vamos a ministrarle eso. Y nos engañamos a nosotros mismos, hermano. ¿Por qué? Porque el único que conoce todas las cosas, por eso dice esta palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios, ¿no?, me guía a ministrar a alguien, Él sabe lo que esa persona necesita. Entonces, antes de empezar a hacer mi propio plan y antes de empezar a comprar las cosas que sé que necesita, o antes de pensar en lo que ya sé qué es lo que le voy a compartir de la palabra, le voy a compartir Corintios 13 porque habla del amor y ahí alto. Antes de empezar a hacer nuestros propios planes, creo que una de las cosas esenciales en la administración es preguntarle al que conoce todas las cosas. Y eso implica nuestra relación de intimidad con el Señor. Señor, tú sabes lo que esa persona necesita, qué tiene que ser ministrado, porque acuérdese que cuando hablábamos de que era ministro, dice, era una persona a la que le había sido encomendado un negocio, un trabajo, y se le daban la jurisdicción para llevarlo a cabo, para resolverlo. ¿Sí? Entonces, debemos de partir desde ahí. Si el que nos envía, el que nos dirige, el que nos encomienda es el Señor, entonces a Él le tenemos que preguntar, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? No lo que yo creo. ¿Sí? Y eso tiene que ser una práctica constante. Ya cuando las personas están en otro nivel, ¿no? Pienso en Enoc, en todos estos grandes personajes de la Biblia donde dice que caminaron con Dios, ¿no? Y cómo dice que seguían, ¿no? Y eran tan guiados por Dios, ¿no? También los profetas, y escuchaban la voz de Dios y eran conducidos, y bueno, ahí igual seguimos siendo guiados por Dios y tal vez ya no estamos ya no nos vemos tan limitados, o ya no nos vemos tan temerosos, porque ya aprendimos a depender tanto del Señor, que sabemos que Él nos va a ir guiando por medio de su palabra y por medio de estrategias y recursos que nosotros no tenemos, ¿no?, para ministrar al otro. Tenemos que ejercitarnos en eso. ¿Sí, hermano? Tenemos que ejercitarnos en eso. En saber que el que conoce todas las cosas es el Señor, antes de que yo empiece a hacer mis planes que muchas veces no tenemos ni idea, ¿no? Y bueno, con la cita anterior de Tesalonicenses, cuando está hablando de todo vuestro ser, como le decía, vemos aquí las áreas de administración: espíritu, alma y cuerpo. Y esto es, a partir de la cita anterior, esto nos es claro saber que cuando el Señor está hablando de una administración, está hablando de una administración total, como ya hablábamos, ¿no? ¿Y por qué ministrar el área del espíritu? Bueno, muchas veces nosotros sabemos que en la Biblia habla de, por ejemplo, hace referencia en algún momento de espíritu de cobardía, en otro momento hace referencia de un espíritu de estupor, un espíritu de esclavitud, ¿no? Que es una condición espiritual, ¿no? Válgase la redundancia, es una condición espiritual que a veces nos ata y nos limita a nuestro crecimiento. Nos ata y nos limita nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque puede parecer que a la persona se le está enseñando y la persona está recibiendo unas buenas enseñanzas, todo, pero no hay fruto. Ajá. Algo está sucediendo ahí, algo ahí está limitando. La administración, como les decía hace un momento, ¿no?, que si bien tiene que ser guía y también tiene que ser
algo que nos afirme y algo que fortalezca la fe. Por medio de la administración también se quitan todos los obstáculos y las limitaciones que impiden que se lleven a cabo esas actividades, ¿no? Como le decía, el de guiar, el de afirmar y el de fortalecer. La administración sirve para eso. Entonces, a veces esa administración en el espíritu. ¿Por qué? Porque como le decía, por ejemplo, un espíritu de cobardía, ¿no? En la persona. ¿Y de qué forma tal vez se puede ver reflejado en el alma? Si en el alma nosotros podemos ver que están los pensamientos, los afectos, la voluntad, los sentimientos, las emociones, ¿no? En el alma radica todo eso. A veces puede ser que la persona ya tiene un sentimiento de inferioridad, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un espíritu de cobardía, un sentimiento de inferioridad y de repente la voluntad, o sea, todas sus acciones van volcadas a la derrota, ¿sí? Ni siquiera intentarlo porque no va a salir. Ajá. Ni siquiera intentarlo porque no va a salir. Entonces vemos en el alma el reflejo de un espíritu de cobardía. Ajá. Porque tal vez nosotros solamente estamos ministrando el alma y decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, lo voy a animar, le voy a mandar mensajes para que se aliente, para que se motive, etcétera. Y de repente, por más que usted hace todo lo posible, le da versículos bíblicos, memorízatelos, porque aquí dice, ¿no? El Señor que se hace esforzado y valiente y todo, y la persona no avanza de ahí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tal vez haya un espíritu de cobardía en él. Ajá. Que se ve reflejado en eso, como le decía, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su voluntad, por esas conductas de derrota que tiene. A eso lo podemos ver vinculado en eso. También, por ejemplo, el área de administración del cuerpo, ¿no? Hablando de que tal vez si todo está conectado, ¿no? Que es una persona que tiene un espíritu de cobardía, ¿no? Que es una persona que tiene sentimientos de inferioridad, pensamientos de inferioridad sobre sí mismo, actitudes de derrota y todo, tal vez en esta parte del reflejo del cuerpo, tal vez empiece a enfermarse porque no se baña, porque entonces se la pasa tirado en la cama, porque a lo mejor no come o come demasiado. Entonces empezamos a ver que el cuerpo necesita ser ministrado y nosotros decimos, bueno, vamos a ministrar sanidad porque esta persona se enferma y se enferma cada rato, entonces vamos a ministrar sanidad, ¿no? Y por mucho que usted ministra sanidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué se sigue enfermando? Porque tal vez sigue sin bañarse, ¿no? Esa persona tal vez sigue sin bañarse, porque tal vez esa persona sigue sin comer, porque tal vez sigue con esos pensamientos y con ese espíritu de cobardía. ¿Sí me explico cómo todo está conectado y cómo es importante que nosotros veamos que Dios nos ministra integralmente? Y que Él quiere que tengamos esa visión integral también, como les decía hace rato, y que siempre hay la oportunidad de ver que se ministra espíritu, alma y cuerpo. Y ahorita ya les puse un ejemplo como lo del espíritu de cobardía, ¿no? Pero como eso hay otras cosas más, un espíritu de estupor, por ejemplo, ¿no? Si la persona tiene un espíritu de estupor, ¿no? Donde en la palabra dice que están cerrados sus oídos y sus ojos también están cerrados, es como si no hubiera nada, entonces por más que se le comparte, y también como le digo, ¿no? Por más que se le dice todo, y vemos que no hay resultado, ¿no? De repente llegamos a frustrarnos. Pero para eso, ¿no? Justamente hablando de la frustración en la que muchos nos hemos enfrentado o hemos experimentado, tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que ser sabios. Y por lo tanto, quiero compartirles la siguiente palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. ¿Qué significa eso? Que nuestra vista nos puede engañar, nuestra vista humana. Nosotros pensamos, le hace falta esto y vamos a ministrarle aquí, lo que necesita él es amor y lo que necesita él es una despensa porque tiene hambre, porque necesita nutrir su cuerpo, todo. Puede ser que sí, pero no es lo único que necesita.
Por eso, si nosotros entendemos, como decíamos en un principio en la palabra, que somos ministros y que un ministro es un enviado, es un enviado, es un administrador, y estamos hablando, cuando decimos de enviado, es por alguien con una autoridad absoluta. La autoridad absoluta es de nuestro Dios. Él es soberano sobre todo el universo por los siglos de los siglos y todo está sujeto a Él. ¿Sí? Y como dice en esta palabra, todo está desnudo delante de Él. Entonces, ¿a quién le tenemos que preguntar? Antes de que nosotros estemos haciendo un plan de administración para la persona y un plan de trabajo, es, Señor, ¿qué necesita esta persona? Porque si Él nos está enviando, Él nos da los recursos. Y dice, Él nos está enviando con un propósito. Él nos está encomendando un trabajo. Y entonces tenemos que preguntar acerca de ese trabajo, a quien nos está enviando, a quién es la autoridad. ¿Sí se entiende esa parte? Por eso es muy importante que lo tengamos presente, hermano. No son mis planes, no es mi visión, no es mi percepción, no es lo que yo creo, sino lo que Dios dice. Y así tiene que ser hecho. Por eso, seamos sabios y antes de armar nuestro plan, como le digo, tenemos que preguntarle al que lo sabe todo. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, por dónde se tiene que empezar, qué es lo que Él primero quiere ministrar. Antes de que yo piense que necesite alimento, tal vez Él quiere ministrar otra cosa, ¿sí? Y tal vez en conjunto Él nos lleva a decir, bueno, tienes que hacer esto sin dejar de hacer esto otro. El Señor nos guía, Él es maravilloso, Él es nuestro maestro, ¿sí? Él es nuestro consejero, Él es todo. Así es que tenemos que preguntarle a Él. ¿Sí, hermano? Eso es importante. Ya vimos las áreas que se pueden ministrar, que por supuesto es el ser humano integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Todas esas áreas se pueden ministrar. Ya vimos cuál es el fundamento para la administración también. El primer paso para dar. Y es consultarle al que lo sabe todo. Antes de hacer nuestro propio plan. Y entonces ya establecer por medio de la guía de Dios un plan de trabajo con esa persona, un plan de administración. Ahora, las formas de ministrar. La palabra, la intercesión, el bautismo del Espíritu, la imposición de manos. ¿Por qué? Y queremos volver al principio, ¿no? Cuando hablamos de qué es ministrar y cuando hablamos de qué es ser un ministro. Decíamos, los recursos no son dados, nos es dada jurisdicción o autoridad, ¿no? Sobre ese asunto en el que somos enviados. Bueno, la forma de ministrar es por medio de la palabra. Muchas veces cuando nosotros estamos enseñando, hablando la palabra, ¿sí? Dice que la palabra es viva, ¿sí? Y la palabra, también está escrito que la palabra limpia, la palabra limpia. Y también en una parte de Tesalonicenses dice que la palabra sigue actuando en nosotros. Cuando estamos compartiendo la palabra, y es algo que ya ustedes han estudiado antes o hemos estudiado antes, no es hablar cualquier cosa, son palabras de vida y de vida eterna, ¿sí? Por eso ministramos con la palabra, hablada por medio de la enseñanza, cantada por medio de la alabanza, por medio de la adoración, y también así ministramos a las personas. También así ministramos a las personas. También cómo podemos ministrar a las personas con la intercesión. Y voy a leerles en Colosenses 4:12,
Y dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Qué precioso. Y sacando a colación, Epafras significa el que sabe amar o el que ama verdaderamente. Bueno, ¿por qué? Porque por medio de la intercesión nosotros también ministramos a la persona, ¿sí? Nosotros estamos orando con ella, ¿no? O aunque ella no esté, nosotros estamos intercediendo delante del trono de gracia para que esa persona sea ministrada y reciba sanidad y todo. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de que las personas han sido sanadas o rescatadas o han recibido lo que necesitan por medio de la intercesión, de la oración de alguien? Sí, hemos escuchado muchos testimonios. Entonces sabemos que también por medio de la intercesión ministramos, por medio de la oración ministramos. Ajá. Esa es una forma de ministrar. El bautismo del Espíritu también. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos esos ejemplos en donde se ministra por medio del bautismo del Espíritu y entonces empiezan a suceder cosas increíbles en la vida de las personas, ¿no? Y se empiezan a hablar en lenguas, pero también empiezan a ser mudados por completo. Me acuerdo ahora de cuando Ananías, ¿no? Va al lugar en donde estaba Pablo. Usted recuerde que Pablo había tenido un encuentro con el Señor Jesús después de perseguir a la iglesia y él queda ciego. Y dice que cuando Ananías va, ¿no? Dice que él fue a orar por él, ¿no? Se le caen las escamas de los ojos, pero también recibe el Espíritu Santo y una transformación total tuvo Pablo. Una transformación total. De tal manera que más adelante en el libro de los Hechos, él decide, en lugar de ser Saulo, ser Pablo, el pequeño, el más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, el bautismo del Espíritu y la imposición de manos. Ministramos también una forma de ministrar la imposición de manos. También ya han visto mucho sobre ese tema y hay mucho que decir también sobre eso, sobre todo ser sabios, cautos, ¿no? Guiados por el Espíritu, pero también por medio de la imposición de manos. ¿Cuántas veces también vemos en la Biblia, ¿no? Que impusieron sus manos, oraron por ellos y milagros sucedieron. Esas son algunas de las formas en las que nosotros podemos ministrar. ¿Mm? Y hay una cita con la que quiero ir cerrando este tiempo, una reflexión que vamos a profundizar más ahora que nos veamos el próximo domingo. Y está en Tesalonicenses 4:1 y dice así: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Y quiero cerrar con esta cita porque dice ahí me parece que es una de las cosas esenciales cuando hablamos de administración y de que tiene como propósito, ¿no? Una herramienta más para ser discípulos. Y dice aquí, enseñar a llevar una vida que le agrada a Dios. Y la pregunta es, ¿nosotros sabemos cómo llevar una vida que agrada a Dios? Porque eso es un desafío. Nosotros aprendemos, sabemos cómo llevar una vida que le agrada a Dios y podemos enseñar a otro hermano. La obediencia,
La obediencia. Ajá. La obediencia como resultado del entendimiento y de la sabiduría que Dios me da. La obediencia me reviste de autoridad. La obediencia me reviste de autoridad. Eso también es un principio importante en la administración. Yo no puedo enseñar sobre el diezmo y decir que yo lo entiendo como un principio de vida importante para arreglar mis finanzas, ¿no? O de bendición en mis finanzas. Y tal vez solamente lo digo de letra, pero no lo vivo porque no lo creo, ni lo obedezco, o lo obedezco a medias. Y si es así, créanme que toda enseñanza va a ser sin fruto. Porque estoy hablando únicamente eso, ¿no? Sin autoridad. Y cuando obedecemos, Dios nos reviste de autoridad. Lo aprendimos, lo vivimos y lo enseñamos. ¿Sí, hermano? Eso es un principio importante. Por eso aquí dice que vivan de una manera que le agrada a Dios. Y por eso la pregunta es, ¿nosotros hemos aprendido a vivir así? ¿O nos estamos esforzando? Porque también Dios sabe si estamos en el proceso. Pero por algún momento tenemos que empezar. Así es que le dejo esa reflexión. Y como un desafío, le voy a pedir que de aquí al domingo usted lea la carta completa a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, y quiero que destaque en toda esta carta que escribe Pablo, quiero que destaque aspectos importantes para ministrar. Aspectos importantes en la administración de la vida de los nuevos creyentes. Aspectos importantes a ministrar en la vida de los nuevos creyentes. ¿Sí? Que Dios les bendiga, le mando un abrazo. Y nos vemos el domingo.